buenos días a todos. Bienvenidos a este primer servicio de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta hermosa mañana que el Señor nos regala para venir a adorarle, para venir a reunirnos todos como iglesia, tener este tiempo precioso de alabanza, de adoración y por supuesto ahora reflexionar en torno a la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando en este primer servicio de nuestra iglesia la Biblia y vamos libro por libro. Y también nos da mucho gusto que a través de redes sociales hay personas, hay hermanos que se conectan y están siguiendo la transmisión de nuestra iglesia. Enviamos también un cordial saludo a todos los que siguen a nuestra iglesia a través de las redes sociales. Conforme vamos estudiando la Biblia libro por libro y llegamos a ciertos pasajes, a ciertas cartas, a ciertos libros, es a veces obligado detenerse. No con la finalidad de hacer un estudio exhaustivo porque nos llevaría muchísimo tiempo. La finalidad de esta serie, hermanos, es que ustedes tengan un panorama, desde luego, muy rápido, muy general, de cada libro de la palabra de Dios. Y estamos en Primera de Corintios, primera carta, aunque por ahí seguramente hubo otra carta. Esta en realidad sería la segunda. Hay una primera carta que posiblemente Pablo ya había escrito a la iglesia de Corinto, pero se perdió. No tenemos información de qué pasó con una carta previa a la que tenemos en nuestras manos. Lo que sí es seguro es que por ahí del año 55, año 56, obvio después de Cristo, mientras Pablo estaba en la ciudad o en la región de Éfeso, él recibe información acerca de la iglesia de Corinto. Y le comentan a Pablo, estando en Éfeso, que hay un grave problema de inmoralidad en la iglesia. Inmoralidad. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Pablo se encuentra posiblemente en Éfeso y recibe información, repito, acerca de un grave problema de inmoralidad. En su primera carta, capítulo 5, versículo 9, vean cómo él mismo reconoce que ya había escrito. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Entonces hubo posiblemente, hermanos, otra carta. Se desconoce su paradero. Tiempo después, vean el capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Miren lo que le comentan a Pablo estando en Éfeso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y ahí están los hermanos, no son unos chismosos, No son unos chismosos, son hermanos preocupados por el crecimiento de una iglesia, porque se ejerza disciplina en una iglesia, y eso lo deberíamos de hacer nosotros también, cuidando nuestra iglesia. He sido informado por los de Cloe, estoy en el versículo 11, que hay entre vosotros contiendas. ¿Ven? Le llega por parte de la familia de Cloe, que seguramente se congregaban en Corinto, que hay problemas en la iglesia de Corinto. Problemas de divisiones, ese es un problema que Pablo, seguramente la familia de Cloe, le informaron: oye Pablo, con mucha tristeza te informamos
que en nuestra iglesia local hay problemas de divisiones. Pablo, te informamos también que seguramente en la iglesia de Corinto están peleándose los hermanos y son capaces de ir a los juzgados, a litigar. Les deben dinero tal vez, los defraudaron con un terreno, ya no pagó el hermano, algo. La cosa es de que en la iglesia de Corinto, hermanos, había litigio, es decir, pleitos entre hermanos. Además, en la iglesia de Corinto hay un abuso en la cena del Señor. Eso es terrible. Hay abuso en la cena del Señor. Y otro de los problemas que le informan a Pablo es acerca del abuso de los dones espirituales. Entonces vean todo lo que se conjuga en la iglesia de Corinto con todos estos problemas. Quiero concentrarme no en la inmoralidad. Quiero concentrarme no en el litigio o en el pleito entre hermanos. Tampoco me quiero concentrar en el abuso de la cena del Señor. Me quiero concentrar en algo que hasta el día de hoy pasa muy seguido con algunas iglesias que tienen un corte doctrinal muy marcado en el abuso, en la ignorancia que tienen acerca de los dones espirituales. El tema de esta mañana, el don de lenguas. Si había un abuso entre tantos que hay ahí, seguramente, hermanos, uno de los abusos o mal uso es precisamente las lenguas. Creo que todos en esta mañana o conocimos una iglesia a donde nos invitaron, participamos, fuimos respetuosos en nuestra asistencia. Muchos de nosotros tal vez estuvimos sirviendo en alguna iglesia a donde de repente en el corte doctrinal de esa iglesia se empezaba a ministrar lo que se conoce como el don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia de ese don? ¿Qué tanto conocemos los cristianos con seriedad? Vamos a hacer a un lado en esta mañana emociones. Hagamos a un lado en esta mañana todo lo que no provenga de las Escrituras, porque entonces corremos el riesgo precisamente de provocar un abuso, un mal uso acerca de los dones que el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, le entregó precisamente a la iglesia. Yo pretendo, como espero que tú también, que seas bíblico, que revises lo que la Biblia dice con respecto a cualquier don que podamos revisar de las 7 listas que les compartí hace 8 días. Ahí hay una lista en Primera de Corintios, hay otra lista en la carta de Efesios, hay otra lista en la carta de Pedro. Y si un buen estudiante de la Biblia quiere conocer los dones, los tienes que estudiar bíblicamente, con la seriedad, con la humildad que se requiere para estudiar estos temas. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, no quiero, les dice Pablo, escribiéndole a esta iglesia que tiene un grave problema con el abuso de los dones espirituales, les dice en Primera de Corintios 12:1, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y por supuesto, hermanos, tampoco yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia ignorante de los dones espirituales. Mi responsabilidad como pastor es mostrarles lo que la Biblia dice. Y créanmelo, sé que tocaré un tema complejo, un tema polémico. Si me estuvieran escuchando algunos hermanos de corte pentecostal, si me estuvieran escuchando algunos hermanos que creen en el uso todavía de este don, no es mi finalidad pelearme contigo. Desde luego que no. Porque para empezar, de entrada, no son doctrinas esenciales.
el que tú me digas que eres continuista y el que yo te muestre qué es el cesacionismo, no nos hace pelearnos entre hermanos. Y de entrada, eso me encantaría que te enseñaran en cualquier iglesia a la que tú asistas. ¿Sabían, hermanos, que existe la postura carismática continuista? ¿Sabían, hermanos, también que existe la postura cesacionista? Claro, tu deber es estudiar las dos y no pelearme contigo si tú eres continuista, pero tampoco te pelees conmigo si yo soy cesacionista. Como en los púlpitos de las iglesias, lamentablemente, no te enseñan esto. Empezamos entonces a ser abusivos, manipuladores, y somos capaces de osadamente señalar que quien no tenga alguno de estos dones, ni siquiera el Espíritu Santo tienes. ¿Quién carambas te enseñó eso? O sea que resulta que entonces todos los hermanos cesacionistas no son cristianos. ¿Sabías que existía esa corriente, esa forma de estudiar la palabra de Dios en el uso de los dones? ¿Conocías que existía el cesacionismo y sabías que bíblicamente también tiene sustento? ¿Por qué de manera arbitraria señalas, juzgas y dices que quien no habla en lenguas, por ejemplo, no tiene al Espíritu Santo? Eso es una barbaridad. Lastimas a una iglesia, lastimas a un hermano. Miren, aquí en confianza, a esta iglesia precisamente han llegado algunos hermanos con cierto temor en su corazón, porque pensaban que como nunca hablaron en lenguas, no eran salvos. Y vienen con nosotros, y nosotros con este precioso manual que el Señor nos entregó, yo les demuestro que es antibíblica esa enseñanza que te dieron. Y ya gracias a Dios hasta les vuelve el color a la cara. Entonces significa que soy, pues, ¿dónde dice la Biblia que tú tienes que hablar en lenguas para ser salvo? Es al contrario. Entonces, hermanos, debido a la polémica y a todo lo que se enseña de manera equivocada, lamentablemente, es que quiero estudiar con ustedes uno de los dones, uno de los que más se abusa y de los que más mal se enseña en las iglesias. Le pido al Señor tanta sabiduría, tanta paciencia, tanto amor, porque cuando yo estudié con la seriedad con la que debes estudiar el tema, resulta que me sorprendí de algo que quiero compartirles al final de mi mensaje, que me cimbró, me impactó, pero quiero ir poco a poco. Miren, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos por partes. La Biblia nos dice en Primera de Corintios 12, 10 lo siguiente: a otro, hablando de esta repartición que hace el Espíritu Santo precisamente de los dones, y espero que hace una semana tú recuerdes lo que es un don. Los dones son empoderamientos especiales de gracia. El Señor entregó ciertas habilidades, ciertos talentos de gracia dados a los creyentes para cumplir la obra de Dios en la iglesia. ¿Qué son los dones, hermanos? Es una capacidad que el Señor te entregó para el ministerio, para que des fruto en la iglesia. Explicamos hace una semana que en el original griego no existe la palabra don espiritual. Lo que encontramos en el griego es regalos de gracia. ¿Qué son los dones? Regalos de gracia. Muy bien, de acuerdo a la Biblia, versículo 10, Primera de Corintios 12, esos regalos de gracia el Señor repartió entre su iglesia de tal manera que en la iglesia de Corinto había algunos hermanos que hacían milagros, otros hermanos profetizaban,
Otros hermanos tenían el discernimiento de espíritus, y ahí va el don que me interesa en esta mañana. Y a otros hermanos, a otros, les dio ese regalo de hablar lenguas, de hablar en lenguas. Vean, versículo 10, diversos géneros de lenguas. Y había otros hermanos en la iglesia que interpretaban esas lenguas. Eran regalos de gracia que el Señor repartió como Él quiso, a quien Él quiso, por su gracia, por su propia voluntad. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Justo cuando Pablo va a tratar el tema del amor, Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas, y quiero tomar este versículo porque es de los que toman algunos defensores del continuismo para decir que somos capaces de hablar en un lenguaje celestial. Y vamos a estudiar a la luz de la Biblia qué quiere decir Pablo con que si yo hablase lenguas humanas, y ahí está este versículo que hay que estudiarlo. Y si yo hablase esas lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es verdad que las lenguas son una manifestación necesaria del Espíritu Santo. Es verdad que hablar en lenguas es una evidencia de nuestra salvación. Bueno, como les comenté al principio de este mensaje, quiero compartirles, hermanos, que para dar respuesta a estas y otras preguntas con respecto al don de lenguas, te tengo que hacer un reto de estudio. 1, me vas a tener que estudiar toda la posición que se llama carismática continuista. ¿Y qué enseñan nuestros hermanos carismáticos continuistas? Bueno, ellos nos dicen que las lenguas son expresiones ininteligibles. Nadie las puede entender. Es un lenguaje de oración privada, pero en el nivel con el Espíritu Santo. Son como lenguajes celestiales y angelicales. Uno puede tener la habilidad de operar en el Espíritu Santo y no lo razonas. Tú no estás entendiendo lo que estás orando, hablando, porque esto opera en el Espíritu y pasa por alto en tu mente. Esto es lo que generalmente enseñan nuestros hermanos con esta posición, esta postura. Otros se llaman hermanos cesacionistas. Y te repito, son tus hermanos, no te pelees con ellos. Los hermanos cesacionistas enseñan que el hablar en lenguas es una habilidad de hablar de manera milagrosa un idioma humano que no sabes. Es un idioma humano real, y eso pasó en Pentecostés. Si tú quieres tomar como base lo que pasó en la famosa fiesta del Shavuot, conocida como el Pentecostés, que ya estudiamos en Hechos, ellos dicen que precisamente ese pasaje de Hechos capítulo 2 te va a mostrar que eran lenguajes humanos. Es decir, para nuestros hermanos cesacionistas, eso, para empezar, son lenguajes humanos. Ellos no creen en un lenguaje angelical, celestial, que nadie entiende. Ese idioma no existe sobre la faz de la tierra. Ellos no creen eso. Ellos van, y ahorita les voy a mostrar cuál es su fundamento bíblico. Y además, nuestros hermanos cesacionistas dicen que lo que pasó en Pentecostés y lo que pasó en la iglesia de Corinto ya cesó.
Para un hermano cesacionista, sí es un poco escandaloso ver lo que pasa en las iglesias de hoy. Sí se sorprenden. E inclusive hay hermanos cesacionistas que son capaces de escribir todo un tratado, como el famoso libro del pastor John MacArthur, Fuego Extraño. Quiero compartirles lo que me pasó con ese libro aquí en Cuernavaca. Como ustedes saben, nuestra librería pues tiene una variedad de diversos autores, doctrinalmente hablando. Yo no tengo problema, hermanos, en traer doctrina continuista, no. Hay autores, hay teólogos muy respetados que siguen la corriente del continuismo, pero también hay otros teólogos muy respetados que tienen la corriente cesacionista. Hermanos, ustedes como iglesia tienen que conocerlas, apasionarse del estudio. Nuestra librería es un ministerio precioso para que amplíes tu conocimiento. No te tragues todo lo que yo te enseño aquí en el púlpito. Es tu deber delante de Dios comprar tus libros, formar tu biblioteca personal, y es por tu cuenta, por tu cuenta. Y claro, la iglesia, aquí hay instituto bíblico, ahí hay un estudio precioso de doctrina ahí arriba a las 11, para que nosotros te proveamos aún más información. Y es mi deber que todos ustedes conozcan cesacionismo y continuismo. Con base en esto, yo vine aquí a Cuernavaca porque ya no pude conseguir más libros en México, y precisamente me interesaba tener en nuestra librería el libro de Fuego Extraño. Cuando voy a las librerías aquí de Cuernavaca, las hermanitas preciosas que me atendieron me dijeron: pastor, tenemos instrucciones de que ese libro no se vende aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién les da esa prohibición? Pues nuestros pastores. O sea que sus pastores les prohíben que tengan el libro de Fuego Extraño sí, no lo podemos vender. Pues con mayor gana lo fui a conseguir para tenerlo en nuestra librería. Por supuesto que sí. Yo no te estoy diciendo que comulgues con MacArthur, pero sí es mi deber que tú conozcas lo que el pastor MacArthur dice de ese tema. ¿Por qué no? Si es bíblico, si está respaldado en la Biblia. ¿Ven, hermanos, lo que puede provocar hasta una doctrina? No, eso no, que no lo lee el pueblo de Dios como se los ha enseñado. No cabe duda que los enemigos de la iglesia de hoy son, no es el ejército, no es el gobierno. El enemigo hoy más agresivo de nuestra iglesia se llama pragmatismo, neopaganismo, secularismo e ignorancia. ¿Te los grabaste? ¿Cuáles son los enemigos más grandes de la iglesia de hoy? Neopaganismo, secularismo, pragmatismo e ignorancia. Por no permitir que en las librerías de una iglesia el pueblo de Dios conozca el cesacionismo o el continuismo. ¿De dónde viene la palabra lenguas? Del griego glosalia. ¿Y qué significa en griego glosalia? Lenguas, idiomas humanos. El don de lenguas no eran experiencias emocionales, como en algunos lados lamentablemente se enseña. Nada de suelta los sonidos, deja de dudar, suelta el sonido de la fe, recibe tu lenguaje en oración. No, hermanos, eso no enseña la Biblia. Relájate, ¿no? Cuando ministran, creo en algunas iglesias, a ver, relájate, aumenta tu confianza en ti mismo, comienza a hablar, a ver, suéltate. Comienza a hablar en sonidos, a sílabas como un bebé. Empieza como un bebito a balbucear. Ándale, suéltate, ándale, anímate, ándale, no tengas miedo. Suéltate a hablar. Hay una fe detrás de esta acción que se va a convertir en un lenguaje celestial.
No, eso no enseña la Biblia. Tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como en la primera carta de Pablo a los Corintios, se estudia este don. Claro que se estudia este don. La palabra, te repito, es glosa o glosalia, son los idiomas. La palabra glosa se usa 50 veces en el Nuevo Testamento y siempre la palabra glosa que se usa para lenguas, siempre idioma humano. Idioma humano. La palabra glosa no solo es una lengua física, hermanos, es un idioma. Son lenguas que no tienen nada que ver con lenguajes extraños. En realidad lo que debería decir la Biblia es, y a otros les dio diversos géneros de idiomas. Géneros de idiomas. De tal manera, y fíjense desde entonces cómo causa confusión hablar en lenguas. No, debería decir apegados al original griego. Hablar en lenguas no, es hablar en idiomas. ¿Eso enseñarán en las iglesias? Que no es exacta, porque si en el original griego es glosa y eso tiene que ver con idiomas, ya nos va cambiando la perspectiva para entender esto. En Hechos de los Apóstoles, hermanos, ¿qué se habló? Idiomas humanos. Pablo tiene en mente los idiomas humanos. El don tiene que ver con el idioma y la interpretación tiene que ver con interpretar ese idioma. Los mismos continuistas, teólogos respetados, reconocen que se trata de idiomas. Glosa no tiene nada que ver con un lenguaje de ángeles o con un lenguaje celestial. En Hechos vamos a recordar rápidamente para que quede la enseñanza todavía más apegada a la Escritura. Vamos a regresar a este acontecimiento tan maravilloso, tan extraordinario que sucedió en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, y ahí todos los que gusten ir entendiendo este tema, comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu. Y gracias a Dios tenemos el versículo 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y hasta el 12, para que te quede claro qué se escuchaba ahí. ¿Y qué se escuchaba ahí en ese aposento donde cayó el Espíritu Santo? Resulta que había ahí en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud, claro, estaban confusos. Cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos, maravillados y decían: ¿que no son galileos todos estos que hablan? Y ahora fíjate lo que pasó en el versículo 8. ¿Que no les estamos oyendo hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí está la lista. Había hermanos en Pentecostés que estaban hablando el idioma que se habla con los partos, los medos, los elamitas, los que habitan en Mesopotamia, los que habitan en Capadocia, los del Ponto, los del Asia, los de Frigia. Oyeron el lenguaje que se usa en Panfilia, oyeron los lenguajes que se usan en las regiones del África, oyeron el lenguaje que se habla más allá de Cirene. Había romanos y esos hablan latín, y había judíos que hablan hebreo como prosélitos. Además, la lista sigue. Había cretenses, se hablaba el idioma de los cretenses, se hablaba el idioma árabe. Les oímos hablar otra vez en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Estaban atónitos, perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Y claro, viene la burla.
estos decían algunos, están bien borrachos, están borrachos. En el versículo 6 y en el versículo 8 aparece otra palabrita en griego que traducido al español, ¿saben cuál es? Dialecto. Y tú sabes lo que es un dialecto. En México no solamente hablamos el idioma español, en México también se hablan dialectos. Bueno, en el versículo 6, en el versículo 8 se usa la palabra dialecto. Dialecto. Son idiomas que se usan tanto dialecto como idioma de manera intercambiable en estos versículos en que el Espíritu Santo cayó ahí en Pentecostés. Pasaron como 7 o 9 años de Pentecostés. Pasaron como 7 a 9 años de lo que acabo de leer. Y nuevamente aparece este don de hablar idiomas que no conocían en el capítulo 10, versículo 1. Fíjense que nosotros nos vamos a tardar ni un minuto en darle la vuelta a las hojas en Hechos del capítulo 2 y vamos a Hechos 10. Pasaron como 9 años. Y en el capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, 1. Conocemos la historia con Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, aquí qué bueno que toco de una vez este tema. ¿Cómo hablan los ángeles? Pues el idioma humano. Hasta ellos cuando bajan a la tierra, hablan el idioma humano. En otras palabras, es un misterio saber, para empezar, y nosotros cuando estemos en el cielo o estemos en el estado eterno, ¿qué idioma vamos a hablar? La Biblia no lo revela. Son de esas cosas interesantes de estudiar en la Escritura. Oiga, pastor, qué interesante, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues yo apenas sí sé hablar español, tal vez un poquito de inglés. Y cuando estemos con el Señor y todo su pueblo de todas las naciones estemos reunidas, ¿qué idioma vamos a hablar? No revela la Biblia. Quizás sea el hebreo o el arameo. No lo sé. Lo que sí veo en la Biblia es que los ángeles, que también es un misterio, ¿cómo se comunicarán ellos en el cielo? ¿Cómo habrá sido ese trisagión de Isaías capítulo 6 con esos serafines que custodian el trono del Dios Altísimo y dicen uno al otro, Kadosh, 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 o sea, santo, santo? Pero ¿qué idioma está hablando? ¿Qué idioma están hablando esos serafines? Lo traducimos en el español. ¿Habrá escuchado Isaías que estaban hablando en hebreo? ¿Qué idioma vamos a hablar, hermanos? Es una muy buena pregunta. Lo que veo en la Biblia es que de manera impresionante, cuando Gabriel o Miguel o algún ángel del Señor se aparece, de inmediato hablan la lengua, el idioma humano. Jamás vas a encontrar un solo versículo donde ellos estén hablando cosas raras que solo ellos entienden. No, ellos bajan, tienen la misión de entablar una comunicación con el hombre y hasta ellos hablan el idioma humano. Eso es para los que creen que pues hablar en lenguas es un idioma de ángeles. Perdóname, ¿de dónde sacas eso? No, la Biblia no revela cómo hablan entre ellos. Ten cuidado. Dice Hechos capítulo 10, versículo 5. Bueno, versículo 4, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Déjenme ir más adelante por cuestión de tiempo. Todo el capítulo 10 es ese encuentro de este ángel con Cornelio. Y quiero llevarlos, por ejemplo, al versículo 44 del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 44. Estaba aún hablando Pedro estas palabras. Escuchen lo que pasó. Estoy 7 o 9 años después de Pentecostés.
Y resulta que en Hechos capítulo 10, verso 44, estaba hablando Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también escucha lo que tiene que ver con este don precioso de lenguas. Estaban conscientes de que el Señor haya derramado su Espíritu sobre ¿quiénes? Gentiles. Que se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí va, ve lo que hizo el Señor con los gentiles. Versículo 46, los oían que hablaban en idiomas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, judíos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase con ellos algunos días. En Hechos capítulo 11, versículo 15. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Vean lo que pasa en Hechos 11, del 15 al 17. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, se está refiriendo a lo que pasó en Pentecostés. Cuando comencé a hablar, verso 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que dijo el Señor: Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo que, ahí estaban hablando en esos idiomas, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Oídas estas cosas, se callaron, glorificaron a Dios. Y vean lo hermoso, de manera que a los gentiles, a esos que creían en Zeus, en Poseidón, los romanos, los griegos, los del Ponto, los del África, los de Asia, a ellos, gentiles, Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Les hizo hablar en lenguas, entiéndase, idiomas. Pedro reconoce que lo que sucedió en Pentecostés con judíos, también lo hizo el Señor, dándoles ese don de hablar idiomas a los gentiles. Pasaron 24 años de Pentecostés, 24 años, y abrimos nuestra Biblia en Hechos 19. Hechos 19, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, tremendo ese hombre. Para mí ese es mi candidato para ser el autor de Hebreos. Mi opinión, no te pelees. No son doctrinas esenciales tampoco. ¿Quién es el autor de Hebreos? Ay, la hermana está brava. Hermana, yo creo que fue Apolos, pero está bien, yo la amo en Cristo. Estaba en Apolos en Corinto, y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Halló a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que está el Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos le dijeron: pues en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escucha lo que pasó. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y vean el don que el Señor les entregó a esos discípulos que ni siquiera conocían al Espíritu Santo, solo se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista. Y les impuso las manos y empezaron a hablar idiomas. Y empezaban a profetizar, o sea, declarar palabra de Dios. Eran todos como unos 12 hombres.
Eso es todo lo que de las lenguas dice el libro de Hechos. No más. No hay más. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Si tú me quieres tomar una doctrina diciendo otra cosa de lo que Hechos, al menos Hechos, revela, ¿de dónde me das tu información? Después, por supuesto, de Hechos de los Apóstoles, hermanos, tenemos la carta de Pablo a los Corintios. Los Corintios. Y quiero rápidamente llevarlos al capítulo 14, Primera de Corintios. Este es un tema muy amplio, pero vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 14. Déjenme ver si... Primera de Corintios 14. Vamos al versículo 20. Primera de Corintios 14, 20. Aquí se encuentra ya con más precisión Pablo regulando, dándonos enseñanza, ahora sí, doctrinal a la iglesia de cómo debe de usarse este don. Dirán los del cesacionismo que el Señor permitió que se hiciera durante el primer siglo de la era cristiana, mientras se escribía su palabra. Una vez que el apóstol Juan termina con la revelación del Apocalipsis, dice el cesacionismo, Dios cerró su palabra. No necesitamos más revelaciones, no necesitamos algunos dones. Por eso les di una lista hace 8 días entre los dones que todavía siguen, o los dones que ya cesaron, los dones de confirmación, los dones de revelación, etcétera. O sea, hay que hacer todavía un estudio más profundo, porque de acuerdo a estas corrientes de nuestros hermanos continuistas o cesacionistas, cuando el Señor termina de escribir su palabra está completa. Y durante ese tiempo en que las escrituras se estaban complementando, estaban en vigor esos dones. Eso dice el cesacionismo. No te pelees conmigo. Si tú consideras que hay dones como el de lenguas que sigue vigente, amén, está bien, eres mi hermano en Cristo y me encantaría un día escucharte hablar en mandarín. Y más me encantaría que en la iglesia se levantara otro hermano para interpretarme tu mandarín. Primera de Corintios capítulo 14. Sí existe la lengua del mandarín, es como el chino, está bien complicado, por eso me encantaría hablarles. Bueno, te la pongo más fácil. Háblame en el dialecto de los mayas. Wow. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21. En la ley está escrito. Aquí yo me sorprendí, hermanos. Fíjense lo que va a hacer Pablo, y no sé si lo habías estudiado, por eso la importancia de estudiar este tema del don de lenguas. ¿Sabes qué está haciendo Pablo en Primera de Corintios capítulo 14? Está parafraseando un pasaje del libro del profeta Isaías, y nos está diciendo, hermanos, escuchen para ir terminando, el significado principal es que las lenguas, escuchen, esto me impactó. Las lenguas son una señal de juicio contra la nación de Israel. Las lenguas son una señal del juicio contra los israelitas incrédulos. Y Dios muestra su gracia divina a creyentes gentiles que oyen el mensaje en su propio idioma. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del evangelio. Hermanos, el don de lengua era la declaración de Dios de que un muro de separación se estaba rompiendo entre las palabras y el idioma judío con todos los lenguajes de la tierra. Ellos creían,
Los judíos que solo su raza, su lengua, era la lengua de la salvación, era el Dios de ese pueblo. Hermanos, pero ahora el mensaje es extendido en sus maravillas de proclamar el evangelio a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Hermanos, es increíble el hecho de que Isaías esté parafraseando a Isaías capítulo 28, versículo 11, que Isaías está burlando. Dios se está burlando, precisamente hablando en un lenguaje. Es un juicio, es una señal del juicio contra israelitas incrédulos. No lo digo yo. Vayamos a la Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, le dice Pablo a la iglesia: no seáis niños. Y esta exhortación bien le cabría a algunos hermanos que insisten en enseñar cosas antibíblicas. No sean un niño en su modo de pensar. Sé más bien un niño en tu malicia. Sé maduro a la hora de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios. ¿Ya vieron que no es el lenguaje hebreo? ¿Ya vieron que no nada más es la comunidad, ese pueblo? En otra lengua, en otros labios hablaré a este pueblo, y ni así. Eso es un juicio. Me oirán, dice el Señor. Así que vean las lenguas, ¿qué significan? Yo nunca he escuchado una predicación de un carismático explicándome esto. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Por qué dice Pablo estas cuestiones tan hermosas, tan impresionantes? Dice Pablo todavía aún más: si queremos ser bíblicos, iglesia, si en la iglesia se reunieran en un solo lugar y todos hablaran, como si lo veo que pasa lamentablemente, quieren que todos hablen en idiomas o en lenguas, y entran algunos indoctos, entran algunos incrédulos a visitarlos en su servicio, ¿no dirán que están bien locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 27, yo tampoco veo eso. Dice el versículo 27: si habla alguno en idioma extraño, sea esto, ¿cuántos? A lo más. No respetamos eso. Bueno, al menos en algunos lados que yo de repente he visto. ¿Ven? Si el Señor entregó ese don, tú eres continuista, no me voy a pelear contigo, mi hermano. No. Pastor, yo sí hablo en lenguas. Amén, está bien, muy bien, hermano. Y en tu iglesia, tú formas parte entonces de una comunidad donde creen en esto. Sí, pastor, y cuando ministra, o cómo es que respetan esto, tiene que haber alguien que hable en ese idioma, ojo, idioma extraño. Sea esto por dos, van a hablar dos, a lo más tres, y por turno. Y además, Pablo le dijo a la iglesia: tiene que haber un intérprete. ¿Qué está diciendo el hermano cuando está hablando en italiano? Uy, en fin, ahí está. Las supuestas lenguas que lamentablemente podemos ver hoy en la iglesia no están estrictamente apegadas a la escritura. El propósito de las lenguas bíblicas para el cesacionismo han cesado de existir. Pero está bien. Habrá hermanos que amamos, que respetamos, que con mucho amor, por supuesto, puedes formar parte de una iglesia de corte reformado, claro que sí. Puedes formar parte de una iglesia donde en su declaración de fe esté la confesión de fe bautista del siglo XVII, claro que sí. ¿Y tú eres continuista? Claro que sí, mi hermano, por supuesto que te vamos a abrir siempre las puertas. No son doctrinas esenciales. Yo preferiría, como dice Pablo en 1 Corintios, amor entre nosotros. Amor. Vamos a estudiar el tema. Estudiemos el tema como hemos tratado de hacerlo hoy. Aún me faltan algunos argumentos. Por ejemplo, para terminar,
¿qué hago con esos lenguajes celestiales? Regresamos a 1 Corintios 13:1. Bueno, hermanos, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en la Biblia, o todo buen estudiante de la Biblia debe de estudiar figuras retóricas. Puedo recomendar un libro precioso del doctor Evis Carballosa acerca de la carta de Santiago. Él estudió toda la carta de Santiago. Hermanos, la carta de Santiago es una carta llena de figuras retóricas, figuras literarias. Les voy a dar el nombre de algunas: prosopopeya, sindaje, parábola. Creo que es la que más o menos entendemos. Parábola. Pero hay una lista como esta que está aquí en 1 Corintios 13:1, hipérbole. Un estudiante de la Biblia sabe lo que es una hipérbole en las Escrituras. ¿Y qué es una hipérbole? Una exageración. Es una exageración. Entendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de boca de Pablo. Si yo hablo todos los idiomas, soy políglota y soy capaz, y ahí va la exageración, soy capaz de hablar el lenguaje de los ángeles. Qué exagerado. Eso es la finalidad. Pablo quiere exagerarnos, quiere decirte y llevarte al extremo de una exageración. Y no tengo amor, ¿de qué te sirve? Eso es una hipérbole. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo ahí. Si yo soy capaz de ser un políglota de tal manera que hablo todos los idiomas humanos, pero también soy capaz de hablar la misma lengua de los ángeles. ¡Uy, qué exagerado y presumido eres! Sí, esa es mi finalidad. ¿Y no tengo amor? ¿De qué te sirve? No me tomes este versículo entonces para decirme que tus balbuceos son los idiomas de un ángel, porque eso no está enseñando la Escritura. ¿Ven cómo es importantísimo? Figuras retóricas de exageración se llama hipérbole. Y hay una lista, hermanos, por ejemplo, para terminar, los testigos de Jehová, que sí conocen figuras retóricas, te dicen que el infierno no existe. Y cuando tú abres el Evangelio de Lucas y quieres compartirle a un testigo de Jehová, perdóname, pero Cristo está diciendo en Lucas, un hombre rico murió y Lázaro, y de repente entraron en un lugar, en una dimensión espiritual tremenda, donde ese hombre rico, Padre Abraham, manda a Lázaro, y tú le cuentas a un testigo de Jehová esa historia. ¿Sabes qué te va a contestar? Estás mal, mi vecino de Iglesia Bíblica de Cuernavaca, estás mal. El infierno no existe. Eso es una prosopopeya. Y como los cristianos de otros lados, los de esta iglesia no. Los de esta iglesia sí saben figuras retóricas. Tú sí sabes lo que es una prosopopeya y podrás defender que el infierno sí existe. No quiero que un testigo de Jehová, cuando toque la puerta de tu casa, te ande zarandeando por no estudiar figuras retóricas. Y no quiero que me andes haciendo balbuceos antibíblicos porque no conoces figuras retóricas. Amén. Hay mucho más que estudiar, desde luego, con el tema. Quiero ser respetuoso en eso. Somos hermanos en Cristo, hermanos pentecostales, continuistas, como también son nuestros queridos hermanos, los hermanos del cesacionismo. No me voy a pelear. Soy muy respetuoso con ese tema, muy respetuoso, porque Dios ni es cesacionista ni es continuista, como tampoco Dios no es amilenialista
ni premilenialista. Eso es rollo de nosotros. Él es soberano. Y entonces me dicen, ya sé por dónde van, me van a agarrar aquí abajo. Bueno, ¿y usted entonces qué postura tiene? Yo soy continuista moderado. O sea, creo que Dios es soberano, amén. Yo no me tengo que pelear con un hermano que me diga que se hable en lenguas, amén. Yo en lo personal nunca he hablado de lenguas. Yo no me tengo por qué pelear contigo. Me inclino más hacia un cesacionismo, sí, pero no soy nadie para decir sí, tú, no, Dios, no. Tú con Dios. Y mira, aquí está. Estudia la palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Les dije hipérbole, ¿verdad? Hipérbole, así se llama. Figura retórica que implica una exageración. Padre, gracias en esta preciosa mañana, porque nos has convocado como iglesia para estudiar estos regalos de gracia que tú le entregaste a tu iglesia. Amado Señor, no cabe duda que tenemos que estudiar tanto la riqueza de tu palabra. Padre, que todos los regalos de gracia que nos has sido dados sea para edificación de tu iglesia. Queremos ser buenos administradores, porque algún día tú como dueño pedirás cuentas de los talentos, de los dones que le has entregado a tu iglesia. Padre, queremos ser diligentes en hacerlos porque nos los has entregado. Si algo requerimos para estudiar estos temas es humildad. No lo sabemos todo, Señor. Tampoco queremos tener un espíritu de crítica, de burla, de juicio contra nuestros hermanos, contra ninguno. Si estamos bajo la sangre de Cristo, si hemos sido todos lavados en tu sangre, si creemos en la inspiración de tu palabra, tú lo determinas, Señor. Tú eres nuestro Dios. Si algo requiere tu pueblo el día de hoy es unidad. Queremos ser una iglesia unida y queremos siempre tender nuestra mano a todos los hermanos que pueden tener diferencias doctrinales. ¿Se vale? ¿Se vale? Claro, no pasa nada. No pasa nada. Tu palabra tiene tanta riqueza, pero lo que nos debe de unir a todos es el amor. El amor. Ayúdanos a amarnos unos a los otros, no a juzgarnos, no a señalarnos, sino a amarnos. Y que cada quien use el don que tú le hayas entregado conforme a su medida de fe. Que sea para edificar tu iglesia una vez más, para eso nos los entregaste. Que seamos fieles, Señor, fieles en el uso de nuestros dones. Padre, que estas lecciones despierten el interés de tu pueblo por estudiar. Bien lo decía el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que seamos una iglesia lectora de tu palabra en primer lugar, pero que mis hermanos en verdad tengan el hermoso hábito de prepararse, de estudiar, de comprarse un buen libro, de subrayar, de anotar, de que tú también, usando a tantos autores, puedan nuestros hermanos pastores que han escrito sobre este y todos los demás temas ayudarnos en nuestra formación, en nuestro crecimiento. Son tiempos donde la ignorancia están carcomiendo a tu iglesia, Señor. Y cada uno de nosotros queremos pertenecer a una iglesia donde tengan esa pasión por el estudio de tu palabra.
por ser lectores, por conocer estos temas sin miedo, sin señalar, y que sea tu palabra y tu espíritu el que nos dé ese convencimiento. Te bendecimos en esta mañana.